Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Soy su anfitriona y, como siempre, estoy emocionadísima por descubrir los engranajes ocultos de cómo funciona nuestro mundo. Y yo, desde mi lado, estoy muy listo para aportar el enfoque analítico y guiar a quienes nos escuchan a través de lo que parece pura magia matemática. Perfecto, porque quiero que imaginen por un momento que sostienen una bola de billar, perfectamente redonda, pulida, impecable. Y en la otra mano tienen un cubo de madera con esquinas súper afiladas. Claro, para el sentido común son cosas completamente opuestas. Exacto. Para la geometría clásica que nos enseñan en la escuela, no tienen nada que ver. Pero fíjate, si le muestras esto a un topólogo, te dirá con la cara más seria del mundo que la bola y el cubo son exactamente la misma cosa. Y si dibujas un círculo perfecto y luego, no sé, una elipse súper estirada, también te va a decir que son idénticos. Es alucinante. O sea, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente descubrir cómo, ignorando por completo la regla y el transportador, los matemáticos resolvieron problemas vitales para la humanidad. Así es. Problemas que van desde optimizar la logística de los camiones de reparto hasta detener la replicación del cáncer en las células. ¡Wow! Y para desmenuzar esto, nos basamos en un artículo fascinante de 2002, escrito por la matemática Marta Macho Stadler, que se llama ¿Qué es la topología? Un texto brillante, por cierto. Sí, muy revelador. Pero, analicemos esto paso a paso. Porque siento que la geometría clásica es como construir con bloques rígidos de madera, ¿sabes? Si intentas doblar un bloque, pues se rompe. Totalmente. Se quiebra. En cambio, la topología suena más a moldear una figura con arcilla que es infinitamente elástica. Entonces, mi primera pregunta es, ¿en qué momento histórico alguien dijo, vamos a romper todas las reglas de la geometría? Pues este germen de rebeldía intelectual, digamos, aparece por ahí de 1679 con Gottfried Leibniz. El mismísimo Leibniz. Él mismo, un visionario. Él notó que había ciertos enigmas en el espacio, que, fíjate, no necesitaban que midieras nada para resolverlos. Él imaginó una geometría de la posición, o lo que llamó análisis situs. O sea, ¿la posición importaba más que la medida? Exacto. Pero el salto real se da cuando la topología ya se define formalmente como el estudio de las propiedades que se mantienen invariantes. Invariantes. Sí, propiedades que no cambian aunque la figura sea plegada, dilatada, contraída o súper deformada. Las reglas de oro son que no puedes hacer cortes ni pegar cosas que estaban separadas. Ok, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Me genera mucha duda. ¿Cómo puede la humanidad hacer matemáticas exactas o ciencia real si no podemos usar una regla para medir nada? Es una objeción supernatural. Suena que estamos jugando con plastilina en preescolar, no resolviendo ecuaciones serias. Y de hecho, ese fue el gran debate en su época. Pero la genialidad de los matemáticos del siglo XVIII fue demostrar que la clave está en las conexiones, no en la distancia. Leonhard Euler, en 1750, dio una respuesta contundente a esa misma duda tuya. A ver, ¿qué hizo Euler? Propuso una fórmula asombrosamente simple para poliedros sin agujeros, como un cubo o una pirámide. Dijo que el número de vértices menos las aristas más las caras siempre es igual a 2. Vértices menos aristas más caras igual a 2. A ver, detengámonos ahí. Si tomamos un cubo normal, tiene 8 esquinas o vértices. 8. Tiene 12 líneas o aristas y 6 caras planas. Entonces, 8 menos 12 es menos 4, más 6 caras. Te da exactamente 2. Da 2. ¡Qué locura! Y lo hermoso de esta fórmula es el mecanismo que tiene detrás. Si tú decidas deformar ese cubo y le dibujas una línea extra en una de sus caras, estás añadiendo una arista nueva. Claro, alteras la cuenta. Pero al hacer esa raya, esa cara original se divide instantáneamente en 2. Entonces creas una cara adicional. La suma y la resta se cancelan perfectamente. ¡Qué elegancia! O sea, el total se queda congelado en 2, sin importar qué tan retorcida o deforme quede la figura. Exacto. La estructura mantiene el balance por sí sola. Es un invariante topológico. Eso responde a mi duda de cómo hacen matemáticas sin medir. Pero la historia no se queda ahí, ¿verdad? Para nada. La trama se complica en 1813. Un matemático llamado Liouville
Descubre que esta fórmula inquebrantable de Euler falla rotundamente si a la figura le haces un agujero en medio, Como una dona. como una dona. Así que Euler ajusta la fórmula. Dice, el resultado ya no es 2, sino 2 menos 2 veces g, donde esa g es el número de asas o agujeros. De pronto, sin medir absolutamente nada, estaban clasificando a la forma del espacio basándose solo en sus vacíos. Exactamente. Pero hasta aquí tenemos fórmulas para contar esquinas y agujeros en arcilla imaginaria. La promesa era que esto resolvía problemas de la vida cotidiana. ¿Cómo pasamos de esta abstracción a algo útil? Ajá. Pues para eso tenemos que viajar a Rusia, a la ciudad de Königsberg, en 1736. El famoso problema de los puentes. Ese mero. Es el primer problema real resuelto ignorando distancias. La ciudad tenía 4 zonas de tierra firme conectadas por 7 puentes sobre el río Pregel. Y el reto era dar un paseo cruzando los 7 puentes una sola vez, sin repetir ninguno, ¿no? Y volver al punto de inicio exacto. Me imagino a los ingenieros de la época con cintas métricas, calculando la velocidad al caminar y trazando rutas en mapas enormes. Que es justo lo que Euler se negó a hacer. Cuando le llegó el problema, dijo, a ver, el tamaño de las islas y lo largo de los puentes son, distracciones visuales. No importan. ¿Y qué hizo entonces? Tomó un papel, dibujó 4 puntos para las zonas de tierra y trazó líneas conectando esos puntos para representar los puentes. Con ese simple dibujo, Euler inventó la teoría de grafos. ¡Wow! Los puntos son vértices y las líneas aristas. Pero, ¿cómo te resuelve el misterio un dibujo de puntitos? Con pura lógica sobre el número de conexiones, o el grado de los vértices. Euler razonó que si entras a una isla por un puente, a fuerza necesitas otro puente distinto para salir. Claro. Por lo tanto, para que ese paseo perfecto exista, cada punto de tierra debe tener un número par de conexiones. Uno de entrada, uno de salida. Tiene todo el sentido del mundo. Si una zona de tierra tiene un número impar de puentes, digamos 3, entras por el primero, sales por el segundo, y si vuelves a entrar por el tercero, te quedas atrapado. Te quedas atorado, exacto. Ya no hay vías inéditas para escapar. Y Euler demostró que, en Königsberg, todas las zonas tenían un número impar de puentes. El paseo era matemáticamente imposible. Fin de la discusión. Y esta capacidad de reducir el mundo a puros nodos y conexiones nos lleva a otro enigma, el teorema de los 4 colores. Uy, sí. Planteado en 1852 por Francis Guthrie. La idea era que cualquier mapa dibujado en un plano se puede colorear usando solo 4 colores, sin que 2 países vecinos compartan el mismo color. O sea, suena a preescolar, pero sé que fue una pesadilla para los matemáticos. Una pesadilla total. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cómo conectas un mapa lleno de fronteras serpenteantes con los grafos de Euler? El mecanismo es de verdad brillante. Pones un vértice en el centro de cada país. Luego, si 2 países comparten frontera, dibujas una arista que conecte esos 2 puntos cruzando la frontera. Y de repente, el mapa desaparece y te queda un grafo. Exacto. Un mapa puro de relaciones. Y la regla simplemente exige que 2 puntos conectados por una línea no tengan el mismo color. Entiendo. Y la historia detrás de esto está llena de drama. Estaba leyendo que un matemático llamado Kemp publicó una prueba en 1879 que todos celebraron. Sí, fue un éxito. Hasta que, 11 años después, le encontraron un error garrafal en la lógica. Se probó fácil que con 5 colores bastaba. Pero probar que el límite absoluto era 4 se volvió una obsesión. Una obsesión que culminó de manera súper polémica en 1976. Apple y Heigen, de la Universidad de Illinois, por fin lo probaron. Pero el problema fue el cómo lo hicieron. Usaron una supercomputadora, ¿no? Sí, para analizar exhaustivamente miles de configuraciones posibles. Y esto generó un sismo entre los puristas. Y con justa razón. A ver, aquí hay una crisis existencial profunda. La matemática siempre ha sido la cúspide de la mente humana. Pura filosofía y lógica. Si para comprobar una verdad necesitas que una máquina escupa cálculos ciegamente durante días, ¿se puede considerar matemática pura? Esa es la gran pregunta. La matemática pierde su alma si le delega el trabajo pesado a una máquina. Ese fue el debate en las universidades por años. Cambió la filosofía de la disciplina.
En el 96, el equipo de Robertson simplificó la prueba, pero igual usaron computadoras. Sigue siendo el mismo problema filosófico. Sí, pero debates aparte. El verdadero impacto de todo esto es que hoy en día los grafos son el motor de la vida real. La logística global, el enrutamiento de Internet, ¿todo funciona así? Pero espera, en la logística real, de camiones de reparto, las distancias sí importan. Un camión gasta gasolina. Por supuesto. Y ahí la topología se adapta. A las líneas se les asigna pesos. Puede ser el tiempo, un peaje, el tráfico en tiempo real. Los algoritmos de navegación que usamos hoy leen el tráfico exactamente como Euler leía los puentes de Königsberg. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque hasta ahora hablamos de puntos y líneas en una dimensión. Pero ¿qué pasa si llevamos esa línea abstracta al espacio tridimensional y dejamos que se enrede consigo misma? Ah, bienvenidos a la teoría de nudos. Suena manual para marineros, la verdad. Suena, pero es álgebra del más alto nivel. Para un topólogo, un nudo es una curva continua, cerrada y sin cortes, que flota en 3 dimensiones. O sea, a diferencia del cordón de un zapato que tiene 2 puntas sueltas, aquí los extremos están eternamente fusionados. Exactamente. Para que la audiencia lo visualice, imaginen los cables de los audífonos o del cargador que sacamos del bolsillo todos enmarañados. Si los extremos estuvieran soldados, formando un círculo, y alguien lograra desenredar el amasijo sin romper el cable, descubriría que siempre fue un círculo perfecto. Una ilusión de enredo. A eso se le llama el nudo trivial en topología. Nudo trivial. Sí, y el reto es clasificar los enredos que de verdad no se pueden desenredar. Lo que hacen es proyectar la sombra del nudo en una pared plana y contar el número de cruces. ¿Cuántas veces pasa la cuerda por encima o por debajo en esa sombra 2D? Ok, el nudo trivial tiene 0 cruces. 0. El nudo trébol tiene 3 cruces y la figura de 8 tiene 4. Contar cruces suena facilísimo. 3, 4, 5. Pero los datos muestran una explosión de complejidad aterradora. Para catalogar los nudos con 16 cruces o menos, hay más de 1.7 millones de variaciones topológicas. Es una locura. Y para no volverse locos con ese mar de posibilidades, se inventó el álgebra de los nudos. Invariantes que te permiten sumar, restar o multiplicar nudos para predecir cómo se comportan. Pero, a ver, ¿por qué un científico dedicaría su vida a sumar millones de formas de enredar una cuerda invisible? Porque sorprendentemente, esos nudos dictan las reglas de la biología a nivel microscópico. Hablo del ADN celular. ¡Ah, caray! Nuestro ADN no siempre es una escalerita recta y ordenada. Durante la replicación se vuelve un ADN circular sobreenrollado, literalmente sacos de nudos. Como los cables de los teléfonos antiguos, ¿no? Esos que eran como resortes. Si dabas vueltas por la cocina hablando, la tensión viajaba hasta que el cable se enredaba sobre sí mismo formando nudos secundarios súper apretados. Exactamente ese fenómeno. Si el ADN hace eso en el núcleo de la célula, no colapsaría por tanta tensión. Colapsaría por completo y la célula moriría, pero la naturaleza es una topóloga magistral. Para evitar esto, usamos unas proteínas increíbles llamadas topoisomerasas. Topoisomerasas. ¿Y qué hacen? Hacen lo único que la topología teórica prohíbe. Actúan como tijeras. Cortan una hebra de ADN, pasan la otra por en medio para liberar la tensión del cruce y vuelven a pegar el hilo en milisegundos. Es cirugía topológica en nuestros cuerpos millones de veces por segundo. Y supongo que entender esto nos da alguna ventaja médica enorme. Gigantesca. Gran parte de la oncología moderna se basa en esto. Si le das a un paciente fármacos que bloqueen esas topoisomerasas específicamente en las células del cáncer, el ADN del tumor no puede aliviar su tensión. ¡Wow! El material genético se enreda mortalmente y la célula tumoral muere al intentar replicarse. O sea, pasamos de desenredar audífonos imaginarios a entender cómo aniquilar tumores. Es asombroso. Y el texto también menciona que la física, la teoría de cuerdas, usa esta misma álgebra para unificar la gravedad y el electromagnetismo. Así es, todo está conectado. Pero fíjate, el viaje de la topología no se detiene en las curvas 1D o los nudos tridimensionales. Claro, el siguiente paso lógico es clasificar las superficies bidimensionales continuas. Esto es lo que me encanta llamar origami extremo. Un nombre muy adecuado, la verdad. Estamos hablando de catalogar superficies compactas.
o sea, espacios que no tienen bordes hacia el infinito. Las estrellas aquí son la esfera, o S2, y el toro, o T2, que visualmente es idéntico a una dona o a la cámara de una llanta. Y para estudiar estas superficies, los topólogos no usan arcilla 3D. Aplanan el espacio usando polígonos con instrucciones de pegado. A ver, explícanos eso. Para el toro, toman un cuadrado de papel. La instrucción matemática dice, pega la arista superior con la inferior y la arista izquierda con la derecha. Se anota como una secuencia, A, B, A a la -1, B a la -1. Sé que las letras suenan muy abstractas para la audiencia, pero hay una analogía perfecta. Para quienes nos escuchan, piensen en el clásico juego de Pac-Man. Oh, claro, es el mejor ejemplo. Cuando Pac-Man sale por el borde derecho de la pantalla, mágicamente aparece entrando por el lado izquierdo. La frontera derecha está pegada topológicamente a la izquierda. Totalmente. Y si hubiera una salida por el techo, Pac-Man saldría por arriba y caería por el suelo. Para él, su universo no tiene bordes. Si construyéramos eso en el mundo real, tendríamos que hacer un cilindro con la pantalla y luego unir los extremos formando una dona. Pac-Man vive en un toro cuadrado. Es una visualización perfecta. Y esa lógica de pegar fronteras les permite imaginar espacios aún más extraños, superficies que harían cortocircuito en nuestra cabeza. Como la famosa botella de Klein, o K2. Exactamente. Su receta en polígono es casi idéntica a la del toro, pero la secuencia cambia al final. A, B, A a la -1 y B normal. Ese último cambio lo altera todo. Y si regresamos a Pac-Man, si él caminara en una pantalla con la secuencia de la botella de Klein, al salir por la derecha reaparecería por la izquierda, pero completamente de cabeza y convertido en su imagen reflejada en un espejo. Sí, tendrías que torcer la figura para que coincida bajo esa regla invertida. ¿Y eso es posible en la vida real? Ese es el problema. En nuestro universo tridimensional, para conectar esos bordes torcidos, la superficie de la botella de Klein tendría que estrellarse y atravesar su propia pared de cristal para pegarse desde adentro. Cosa que está prohibida. Imposible en 3D sin cortarse a sí misma. Pero matemáticamente, en las ecuaciones de la cuarta dimensión, fluye perfecto. Ahí tiene espacio para curvarse sin chocar con su propia materia. Y ante este zoológico de formas raras, la ambición suprema era hacer una tabla periódica definitiva, ¿no? Clasificar todos los espacios matemáticamente posibles. Y el milagro es que lo lograron, con una técnica de suma conexa, que es literal cirugía topológica. Como Frankenstein, recortas un parche circular en dos superficies distintas y coses los agujeros usando un tubo. Si juntas una esfera perfecta y un toro, tienes una esfera con un asa, topológicamente, una taza de café. Tal cual. Y el teorema de clasificación de superficies concluye algo abrumador. Cualquier superficie continua y cerrada que imagines, por más caótica que sea, es en el fondo solo una esfera a la que le fuiste pegando asas. ¿Y si la figura es de las imposibles, como la botella de Klein? Entonces es una esfera con planos proyectivos o bonetes cruzados pegados. Eso es todo. El caos absoluto queda completamente domado. Y para etiquetar todo esto, solo necesitan dos conceptos. La orientabilidad, que te dice si el espacio tiene un adentro y un afuera claros. El toro es orientable, pero la botella de Klein no. En ella caminarías y terminarías de cabeza en el interior sin cruzar jamás un borde. Como en una cinta de Mobius. Y la otra etiqueta es el género, que básicamente es registrar cuántos agujeros estructurales tiene el espacio. La esfera tiene género 0, el toro tiene género 1. ¡Wow! Es fascinante el recorrido que hemos hecho. Empezamos en Rusia debatiendo sobre cruzar puentes. Pasamos a pintar mapas políticos con supercomputadoras tempranas. Nos encogimos para ver tijeras moleculares operando el ADN y terminamos expandiendo la mente en 4 dimensiones con botellas imposibles. Es un viaje increíble. Y la gran moraleja, lo que de verdad quiero que se lleven de esta inversión profunda, es paradójico. A ver. Vivimos obsesionados con la hiperprecisión, los gigabytes, los milímetros, pero la topología nos enseña que ignorar el cuánto mide y enfocarse en cómo está conectado a veces es la llave maestra para resolver los problemas más densos de la realidad. Claro, a veces medir demasiado simplemente nos nubla la vista de la estructura real. Totalmente. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejar una inquietud flotando para nuestra audiencia. Un pequeño experimento mental. Ahí te va.
Si los espacios matemáticos pueden tener propiedades tan exóticas como carecer de un adentro o tener agujeros estructurales masivos, ¿qué nos dice esto sobre la forma real de nuestro inmenso universo? El misterio cosmológico supremo. ¿Será posible que el espacio tridimensional en el que habitamos sea un gigantesco hipertoro matemático? Imaginen que abordan una nave espacial, viajan en línea recta millones de años sin desviar el timón. Podría ser que después de eones reaparezcan exactamente en la Tierra, pero descendiendo desde el lado opuesto del cielo estrellado. Un ciclo infinito y sin bordes. Al final del día es inquietante pensar que podríamos llevar toda la vida habitando sobre esa perfecta bola de billar, que en secreto siempre fue un cubo.